Viernes 23 de diciembre de 2016. A este año le faltan 8 días. 8 días le faltan al 2016. La luna está en cuarto menguante y la Iglesia Católica Romana conmemora a San Cérvulo el Paralítico, Juan de Ketty, Juan Stone y Juan Cancio. Hoy, como siempre, celebramos el Día del Niño, 23 de diciembre, Día del Niño. Esa es una de las pocas fechas que no se ha cambiado. Un día como hoy, cumplen años Rubén Darío Espaillá Hinoa, diputado, dirigente del Partido Reformista. José Tejada Gómez, periodista de arte. El empresario agrícola, ganadero, monteplateño, Guillermo Roedán y Hernández. Guillo Roedán está de cumpleaños. Victoria Espinosa, periodista. Silvio de Morisi, fotoperiodista. El contador público y político César Fragoso. El empresario y diputado reformista Guido Cabrera Martínez. El periodista Johnny Alcántaras. A mí me da la impresión, doctor, de que en el sector ganadero es que hay uno de los segmentos profesionales con mayor longevidad. No sé si usted tendrá la misma percepción que yo. Bueno, en el que duran mucho. Es raro. O es que son pocos o es que duran mucho. La gente del campo dura mucho. Sí, me parece que sí. Señor, hoy cumplen años dos personas muy queridas aquí. Primero cumpleaños doña Mirna Pimentel. Mirna Pimentel, le cantamos el Happy Birthday a doña Mirna, que debería ser como una especie, mira Mirna, ay, Dios, con todo el equipo, el trencito de aquí. El trencito de su colaborador. Mirna. Mirna es la reina del UHF. Ahí tiene a Mirna ayer en la fiesta de Navidad de Carivisión. Ella es una productora de Carivisión. Sí. Está haciendo fiestas desde hace varios días. Sí, y además hay una cosa que la gente no sabe. Tú sabes que Mirna es una de las mujeres que más ha trabajado en política por este gobierno. Ajá. Sí. No sé. Una de las políticas que más ha trabajado. Hay gente por que este son como gobierno. una abeja, así que trabajan bastante. Felicitamos a doña Mirna en su cumpleaños, caramba. Bueno. Hoy, por lo que puedo ver en los cumpleaños de hoy, se pusieron de acuerdo muchos trabajadores de la prensa para cumplir el mismo día. Sí. Un abrazo a Mirna. También queremos celebrarle su fiesta a un empresario que es amigo mío y que hoy nació un día como hoy, que es Porfirio López Nieto. Porfirio López Nieto es el presidente fundador de... Cuando tú debes y te dicen que tú eres buena ¿de data paga. crédito? De data crédito. Pero él también tiene una cosa interesante. Tú sabes que Porfirio López Nieto tiene una condición. Tú sabes que cuando una gente tiene una enfermedad o un enfermo, aprende mucho de esa enfermedad. Y una de las gente que más sabe de diabetes aquí es Porfirio. Ajá. Es un genio en diabetes. Él le enmienda la plana a los médicos. Es como doña Mary con rehabilitación. La mujer que más sabe de rehabilitación física que es Mary Pérez. Sin ser doctor. Sin ser médico de rehabilitación. Y Porfirio lo es en... Sí, en diabetes. Usted dice. Yo tengo otro amigo que en próstata es un diablo. Mire, doctor, pero es que usted recuerda una vez que yo le dije,
Yo he trabajado en 3 etapas en CDN, trabajé en 3 etapas, bajo 3 administradores diferentes. Entonces, en la primera etapa, yo dejé a un señor trabajando en contabilidad y cuando yo regreso en la tercera etapa me sorprendo de que lo encuentro que ya sabe de luces, escenografía, maquillaje y todas esas cosas, que terminan haciéndose expertas las personas dentro de todo lo que es el trabajo dentro de los canales y dominando sus especialidades. No, y a veces usted ve, doctor, gente que sin ser médico te hablan con una terminología también como si fueran expertos en el área ya, porque se documentan también. Y hay por ahí también una broma, doctor, que dice, no confundas a Google con mi doctorado y mi PhD en medicina. Señora, hay una persona que nos mandó un afecto navideño y se puede confundir la fecha en que lo hace. Ella ha logrado llegar a ser diputada de la República, pero ese presente que desde que nosotros conocemos a esa persona, siempre nos ha tenido presente y nos ha mandado una tarjeta, una botella de vino, una canastita, es Jacqueline Ortiz. Ah, que no vaya a pensarse Sí, que pero porque ahora es ¿quién diputada. es Jacqueline Ortiz? ¿Quién es? Jacqueline Ortiz es una joven madre y esposa, escogidista. ¿Son escogidistas esa gente o liceístas? Esa es la esposa del ministro de Hacienda. No, ella es liceísta. Ella es liceísta, ¿verdad? Pero nos sentábamos en el lado del escogido. Desde que aquellos tiempos de la oposición, ella siempre ha sido afectuosa con nosotros. Un abrazo a Jacqueline y a su marido también. Porque detrás de cada marido hay una mujer exitosa. Una mujer exitosa. Sí. Y detrás de cada hombre exitoso hay una mujer sorprendida. Sí. También. Gracias, Jacqueline. Gracias. A Porfirio López Nieto, que siga poniendo muchos informes positivos de todo este país, que buena paga a todo el mundo. Ajá. Y a No, Mirna, doctor, que llegue a ese- ser secretaria de la mujer. Sí, no, a Porfirio López Nieto, que se decida y amplíe dentro de los informes, no solamente los crediticios, sino también la salud de la persona. Porque yo creo que eso debería existir, doctor. Entonces, Ya no le pongan más vaina. pero es ya que no mire, le pongan cuando más. usted va a coger un préstamo, le sacan sangre y lo mandan al médico. Cuando usted va a hacer alguna actividad, hay muchísimas cosas para las cuales se siguen. Lo que pasa es que Vamos a facilitar la cosa. independientemente del afecto, los cariños que tenemos por Siri y yo desde hace muchos años, te quiero decir, yo no estoy de acuerdo con que una empresa privada tenga tanto poder. Es que esa gente hace nada más. No sé si se hace por Sí. por teléfono y por internet, pero es No, demasiado. no, eso es poder. como cuando usted se acerca a pedirle a alguien referencia a una persona, de una persona a otra, y esa otra persona lo que hace, bueno, ya usted sabe que lo que viene es un manto de duda. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, a propósito de ello, hay dos disposiciones que aparentemente son buenas. Si tú me preguntas sobre el consumo de bebidas alcohólicas, yo te digo que estaría de acuerdo con que nadie nunca consuma alcohol. Esa es mi posición original. Pero ese asunto de cerrar negocio a las 10 de la noche, de que, Control de bebida alcohólica. sí, eso yo te digo a ti, que no tiene ningún efecto. No, No tiene ningún efecto. Y la otra es el tránsito. Hay un reperpero ahora solamente permiten transitar a los camiones que transitan con combustible y con alimentos. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Y cuáles son los otros? bueno, doctor. No, pero háblame de los otros camiones. Bueno, quizá un suministrador de mercancía para una tienda que se esté abasteciendo, posiblemente los transportistas de materiales de construcción, los transportadores de concreto, básicamente eso, otro tipo de insumos también. Pero
son actividades, doctor, que por la misma época están paralizadas. Es decir, Entonces, si la están construcción- paralizadas, ¿para qué hacen eso? Que no es verdad que están paralizadas. Oh, doctor. Mira, el aceleramiento de la economía en estos 8 días que quedan de año, tú no te imaginas las cosas que se hacen. Comienza por contabilidad, por cerrar libros a fin de año. La mayoría de los contadores tienen trabajo extra en estos 8 días porque tienen que presentar un estado. Los bancos hacen hora extra para el cierre del año. Una cantidad de actividades. Yo me pregunto, ¿tú sabes lo que limita? Y el problema es de que un permiso de tránsito terrestre para que transite un vehículo que va realmente a repartir cosas que son importantes. Tú estás diciendo que materiales de construcción, varilla y cemento que tú dices, Pero ya concreto. para varilla y cemento, es lo que le digo, pero eso son cosas que se reducen a una expresión mínima porque los trabajadores se van para su país, muchos de ellos, otros se van para su pueblo para a pasar su Navidad en muchos casos y le dan un permiso, o sea, eso se reduce a un mínimo en muchas ocasiones, se reduce a lo esencial. No estoy de acuerdo contigo. Es cuando más se trabaja. Es cuando más se trabaja en fin de distintos año. ámbitos, como se dice. Yo no estoy de acuerdo, pero yo me limito entonces a darle las gracias a Quiterio que nos manda esto que tú tienes aquí. Ah, sí, RT Magazine. ¿Qué es lo que tú dices de esa fotografía que te envié? Eso es Villa Pajón. Eso es Constanza o es Valle Nuevo. Eso es Valle Nuevo. Eso es Valle Nuevo. Es un sitio preciosísimo que hemos estado ahí. Totalmente, es un eco-lodge, como se tiene el concepto de lo que es ese tipo de alojamiento. Básicamente es todo lo más básico. Usted lleva la comida, ahí usted no solamente tiene que, ahí usted solamente lleva lo que va a cocinar y es suficiente. Ahí no hay electricidad, el calentamiento ahí es a base de leña, hay un personal mínimo que le cubre cualquier necesidad al que está ahí adentro, pero es un sitio bastante precioso para ir en grupos, se juntan 2 o 3 familias y pueden elegir una de esas cabañas de alojamiento. No hay luz, hay un acueducto propio, vamos a decir, de un reservorio que se toma de las aguas que se producen ahí mismo para el agua que se consume internamente dentro de las casas. Pero es un sitio así, totalmente cabañas al natural, podríamos decir. A mí me habían dicho que para esta época del año los propietarios las reservaban todas para su uso, pero posiblemente ya eso haya cambiado. Un sitio preciosísimo, Villa Pajón en Valle Nuevo. Esos son el tipo de actividades de poco impacto ambiental que pueden desarrollarse en esa zona. Que por cierto, cuando yo fui había un cultivo, no sé de qué cosa ahí al frente de Valle Nuevo. Muy bonito ese lugar entonces. Bien, vamos a recordarles, señores, a propósito de la fecha de que Cerdo Centro tiene sus piernas de cerdo y sus comidas disponibles para ustedes que pueden encargarlas ahí la 27 con privada Cerdo Centro, con chuletas, carnitas, deditos, longaniza, pitizalé, tocino, salchichas, desayuno normal, salchichas normales y picantes y las famosas piernas asadas de Cerdo Centro. Prefiéralas y disfrute de una buena comida en esta Nochebuena y esta Navidad. Doctor. Bien, señores, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Pausamos, volvemos en breve.
Le recordamos que SENASA es la ARS de todos, el Seguro Nacional de Salud, 809-333-3822. Afíliese a SENASA y disfrute de su amplia cobertura. SENASA, Seguro Nacional de Salud. Y les recordamos también, a propósito de la salud, que Natrafen Plus alivia los dolores, antiinflamatorio, antipirético y analgésico, un producto de Disfármaco. Elimine los dolores con Natrafen Plus. Volvamos, continuamos, doctor. Bien, como siempre, las pausas son más ocurrentes que los programas de televisión. Y hablábamos aquí algo que yo creo que podemos compartir. Y se trata de los medios de comunicación y la gente que desempeña cargos públicos de importancia en la época navideña. Y cómo se maneja ese problema de cuando estoy y cuando no estoy en áreas de poder. Eso debería ser motivo de un volumen muy abundante. No, doctor, hay gente que mide el éxito por la cantidad de canasta también. Hay gente que mide el éxito por la cantidad de canastas. Sí, pero que y sí. que le miden el éxito. Le dicen, ven acá, pero tú no estás pegado. ¿Dónde está la canasta tuya? Sí, pero que nosotros teníamos una serie de costumbres navideñas, de que se decía, yo recuerdo el primer caso después de la muerte de Trujillo, el doctor Nicolás Pichardo tenía unos criterios muy firmes. Él era vicepresidente del Consejo de Estado, dice, este año aquí no hay doble sueldo. Y lo anuncia. A las 2 horas Bonelli anunció, este año hay doble sueldo. Por cierto, doctor. Y todos los años. Cuando Balaguer siempre había una incertidumbre de si la regalía la pagaban completa o si le iban a dar o no le iban a dar. Esas son de las cosas. Es que hay épocas en que se pone siempre una discusión. Si va a haber doble sueldo, si va a ser medio sueldo, si se va a dar. No, pero ya eso no se discute. Pero ya no, eso es que ya no se discute. Bueno, ya no se discute, pero que cada vez, tú ves ahora está el problema de las canastas. El gobierno las prohíbe, pero las canastas siguen llegando, ¿verdad? Siguen llegando porque el gobierno... Las instituciones autónomas no obedecen los dictámenes del gobierno. No, y personalmente un funcionario puede mandar una cosa. Sí. Y el problema es que por lo menos en los periodistas, hay periodistas y muchos que cuentan con eso. Pero doctor, Sí, como que parte de cuentan sus con- ingresos, doctor. Sí, señor. No, Claro. no solamente cuentan con... Yo recuerdo una muchacha que decía, en alguna rifa yo tengo que sacarme y con eso yo cuadro. No, pero eso es en todas las actividades. Hay autores dominicanos que ponen en su presupuesto anual un premio. Un premio. O se ganan el de Casa Teatro, o se ganan el Nacional. Este o- año. Sí, o se ganan el de la UCE. Porque hay premios de todo tipo. Pero, José, es que entre los fotógrafos Ajá. prima mucho eso también. Y tienen la esperanza de resolver su vida, por lo menos, de que quizás un logro material que ellos puedan tener, que influya en todo lo que es el resto de su vida, ya sea un carro o la posibilidad de conseguir una casa, depende de que se saquen un premio, de que ganen un premio. con Pero su las trabajo. cosas cíclicas, cosas que son de moda en una época y como dice José ahora, ya el problema de doble sueldo no se discute, es una, No, porque el es una doble sueldo- conquista laboral, pero No, pero no, más que eso. El doble sueldo es el motor y arranque de la economía en diciembre. sí, eso Por es eso lo que dice. ya el gobierno lo tira adelante. El doble sueldo del gobierno es el primero que sale. Sí. Porque eso pone la economía a caminar y a las otras empresas le da liquidez para pagar el suyo. Y de manera Esa que eso es la está demostrado, lógica. sobre todo con un mes de enero que comienza el 27. Porque el mes de enero es el mes más malo. Dice, hizo su agosto, no, hizo su enero, es lo que vale aquí. En enero Decían- nadie paga. Nadie paga ni nadie trabaja. Hay 3 días de fiesta, Reyes, Altagracia y Duarte, que rompen la semana. Sí. De manera que el 26 es que muere la fiesta. Y el 27 de enero que se empieza a trabajar. Sí, se ¿Cómo debe. tú pagas nómina el 30? Dime. Sí. Pero decíamos cuando tú venías
que hay otras cosas que aparentemente son buenas, pero tienen que ver con la economía. La disposición de la bebida después de las 12 de la noche. Primero, aquí se crearon unas alternativas entre los jóvenes para seguir bebiendo después de las 12. Y si no es verdad que se acaba la chercha, ni la bebida, es peor, porque entonces tú no sabes dónde está el problema. Las prohibiciones incitan al consumo. Y después viene, entonces en Estados Unidos la ley seca se bebió más que... Sí. Se compra lo que se va a beber antes de cierta hora. Y la otra es el tema de la no circulación de vehículos. Tú dices, pero el vehículo pesado, que no es combustible ni plátano, tú decías, bueno, construcción, pero tú sabes lo que se rinde esa última semana de diciembre en todo. Los contadores cerrando estado financiero, las obras que hay que cubicar. Óyeme, eso es un tranque, ese problema de que Por eso hay que descansar en enero. porque hay que descansar en enero. Y que donde menos se trabaja. Bueno, Pero de las anécdotas de Navidad, una de las más simpáticas fue la de un funcionario balaguerista que estaba en diciembre fuera de cargo, fuera de empleo, no de gracia, pero fuera, esperando. Y a las 9 de la noche se le apareció un hermano con una libra de carne de puerco que él adoraba, que se acordó y sí, le llevó una libra de carne de puerco. una libra. Una libra, bueno, una libra para una familia de 3 personas. Está bien. Es suficiente. Y sobra. Al año siguiente era superintendente de banco. Y se regó la voz entre los banqueros que a él Que le gustaba el puerco. asado. Le Y llegó una piara. Y recibió tantos puercos asados como, Como entidades instituciones financieras de existían. cualquier nivel existían en el país. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Y eso era desde las 10 de la mañana comenzaron ya por puerco asado. Sí, por pues. puerco. parecía la lechonera de la autopista Duarte. Sí. Sí. Entonces a él se le ocurrió mandarlo a los hospitales. Imagínate tú, no hay nevera. No, ¿quién te aguanta un golpe de puerco asado de todas las instituciones Yo financieras tengo una experiencia. que tú supervisas? Yo tengo un amigo que recibía por lo menos 40 o 50 canastas. Eso fue en los gobiernos PRDistas. Y como es natural, cesan sus funciones. Y a mí se me ocurre mandarle un litro de vino, una botella de vino. Y me llama y dice, pero van acá, Julito, tú nunca me mandaste nada. Dice, tú sabes por qué yo te lo mandé, porque yo estoy seguro que este año no te llegó nada. Hay otros que diseminan su canasta. ¿Eh? Reciben una canasta y entonces mandan de la canasta. Pero seguro, la canasta, rebota. el El principal. moscatel caballo blanco. ¿Qué tú haces con un moscatel? ¿Qué tú haces con un moscatel caballo blanco? Oh, ¿Qué tú haces con un licor Pedro Justo Carrión? sí, sí. ¿Tú lo rebotas? Alguien llegó No, a y su... tiene cosas buenas porque la canasta tiene diferentes cosas. La Entonces, así mayoría como no tiene tiene un uso, litro de ron, también tiene un litro de whisky. Entonces tú se la mandas, le reenvuelve y lo distribuye. La canasta Reempaca. tiene un uso de economía importante. No, también. Sí, Una labor social. Derrama y cruje Sí, como sí. una banarrota. Sí. Pero, oye, por cierto, están proponiendo que las cajas del gobierno, las cajas navideñas que reparte el gobierno, que para que no se las roben, que le saquen el ron. Dice, Ajá. dice, yo no sé, no estoy En el plan seguro. social el ponche tiene que tener alcohol, ¿eh? Sí. Y lo cuento de las listas en las empresas. No, De los encargados de comprar y enseñarle la lista al jefe. Mándale a fulano. A ese no le mande. Este año no hay para ese. Así es. Sí. Oh, no. Eh, No, y entre los beneficiarios, ¿te llegó algo del Banco Central? sí. Está hondo. Porque la canasta es un termómetro de cómo anda la relación. De cómo estás tú. Oh. Por eso mismo, pues a ese no le mande. Los niveles de afecto en esas instituciones, lo invitaron a la rueda de prensa, Sí. ¿o no? Una rueda de prensa en marzo, Sí, abril, sí. fuera de canasta. No. Pero vamos a algo más
Más concreto. Odebrecht. Odebrecht. Tú sabes que de lo que ha salido de Odebrecht se puede establecer que quien estableció las relaciones con Odebrecht fue el PRD. Por la fecha, Fue el 2001. 2001 a 2014. Exactamente, en 2001 era el PRD que estaba en el poder. De manera que quien estableció el empalme fue el PRD. Ahora el PLD le ha dado uso. Le dio brillo a la inspiración. Le dio brillo a la inspiración. Esa es la realidad. De Sí, manera que es un delito colectivo. Y yo ayer, Es un delito que involucra a toda la clase política, toda la clase administrativa del país. Se ha repartido ese dinero. Hasta ahora han aparecido 90 y cuántos yo dije millones ayer, de dólares. yo dije ayer que se prepare Miguel Vargas. Porque como Hipólito tiene tanta suerte, nadie va a señalar a Hipólito. Todo el mundo dice, no, el ministro de Obras Públicas, el más feo va a ser. Y te voy a decir otra cosa, y lo de Odebrecht tenía un componente que no se ha dicho, que coger, ¿cómo se llama? Comisión de Odebrecht era un prestigio. Oh, sí, porque es de Odebrecht. Ay, Dios mío. Es una multinacional que, como decía, eso marcó un antes y un después en la construcción dominicana. En el pañete. En el empañete dominicano. Por eso yo le pregunté. O porque en la construcción dominicana no está Pinalito. Está Pinalito, la presa que no sirve para nada, que es un foso de veneno. Todo el veneno que escurre de las lluvias en el Valle de Constanza termina en la fosa de Pinalito, que no se llena nunca. Y está ahí pudriéndose esa agua. Mire, pero un constructor puede, hay precedentes, o debió Odebrecht en algún momento negarse a hacer una obra que por ser infuncional pusiera en riesgo el prestigio de la compañía. No. Ellos alimentaron todos los disparates de los departamentos técnicos del gobierno, que sobre el diseño básico comenzaron primero a trasladar la supuesta descarga de la presa. Segundo, a elevar la cresta. Y porque va a coger más agua. Señor, si no tiene el régimen de lluvia, si usted no mide el régimen de lluvia y el régimen tradicional de agua que va por ese río o cañada, usted está faltándose el respeto usted mismo. Y el que va a construir debe decir, eso no se puede hacer así. Es como lo que pasó en la calle Mercedes. A usted le entregan una obra que usted tiene que hacer un foso en la calle y hay una construcción colonial al lado. Usted tiene que saber cómo usted va a abrir ese hoyo para que no se desplace un muro que no tiene ni zapata, porque los muros coloniales no tienen zapata. No hay carga que distribuir, es la misma carga en un muro pesado. Mira, el tema de Odebrecht es obligado y nosotros vamos a tratarlo hoy Obligado, con mucha más intensidad. Y lo voy a decir porque cuando gobernaban en el mundo Ronald Reagan, la señora Thatcher, Juan Pablo II y Lech Walesa, porque eso hicieron algo en el mundo juntos. De contraparte. Se hizo algo que trascendió y fue que la señora de Inglaterra dijo, nosotros no vamos a prestarle dinero a países pobres para que sus gobernantes se roben el dinero. Y eso trascendió y fue en la época, fue interesante. Hoy aparece lo de Odebrecht que complementa eso en una forma más clara y más escandalosa. Y el crimen político, tú que hablabas de eso en la pausa, son los dos elementos más importantes en el ejercicio del poder. Decía José que ya el crimen político es el tope donde llegan algunos gobiernos a matar, a eliminar oposición. Eliminar físicamente oposición. Pero hay... No, en el ser político, el crimen es la maestría. Es el máster, ¿verdad? Es el máster. Usted pasa a una etapa superior de la vida política después que manda a matar a un hombre y no le pasa nada. Sí, pero en el asunto de corrupción, si tú te pones a ver
la cuantificación que han hecho, se habla de un 30% del gasto corriente, ya también de los sueldos hay muchísima corrupción, no solamente en que no trabajan, sino en que hay gente que se coge nóminas. La corrupción es un problema, pero Balaguer buscó un término medio raro para la corrupción, que era de que indelicadeza. Nosotros vamos a tratar de ver desde otro punto de vista el tema de usar Odebrecht para revisar eso, porque ayer el procurador dijo, aquí no ha llegado nada de eso. Yo creo que eso no tiene que llegar. Yo creo que eso son cosas que el gobierno dominicano debe de ir a los países donde se ha originado la investigación, que es Estados Unidos, y buscar qué fue lo que pasó a esto. Yo le traje a José que la justicia dominicana tiene y debe de solicitar a Estados Unidos y a Brasil todo lo relacionado con esos sobornos. Y tiene que fijar esa cifra, como se ha dicho, ¿verdad? También nosotros queremos saber si así como esos gobiernos han exigido un reembolso, yo creo que el Estado Dominicano pagó una cifra por encima de lo que costaban esas obras para esos fines. Entonces, al Estado hay que resarcirlo, independiente. Entonces, yo quiero que tú comiences por ahí. Realmente nosotros debemos buscar cuánto fue, cuál es el monto de las obras, a cuánto se... Primero, comencemos por lo legal. Lista de obras, lo legal, monto de la obra, fecha en que se hicieron, comisiones que se dieron, pagaron, sobrevaluaciones, los funcionarios, los legisladores, porque hubo también la aprobación de eso. A mí me mandan una nota ayer que no entendí bien, y es que decía que durante la gestión de Valentín en el Congreso se metían los proyectos que se querían aprobar junto con otros para aprobarlos los dos. Entonces, yo quiero dejar a José que se hable de eso. Mira, en el Congreso no hay nadie inocente. Olvídate de eso. Para comenzar. Vaya. O sea, usted coge o no coge. Y se sabe quiénes cogen y cómo se hace la votación. Lo que no cogen son una minoría exigua. Como la cuestión de las exoneraciones. El Tajalán, Fidelio, dijo, yo no cojo la exoneración. Un ejemplo de vida. Es el único que ha hecho eso. Nadie siguió sus pasos. Entonces, coger 2 exoneraciones por cada periodo es bueno, es malo, es delictual. Los PLDistas comenzaron a satisfacer su conciencia en su primera instancia diciendo, no, una es para mí, porque yo necesito un vehículo, y otra es para el partido. El partido sirve para muchas cosas. Yo estoy seguro que al cabo del tiempo el partido no saca nada, son de ellos y la venden. Entonces, hay gente que critica al presidente del Senado antiguo porque anda en un carro Bentley que vale muchísimo cuarto. Pero ese anda en el carro Bentley que se exoneró. Hay una serie de gente, bueno, uno de los diputados más insignes que hubo en una época, Mabocón, tú veías la lista, trajo un Cadillac, pero él no andaba en un Cadillac. El Cadillac lo que hizo fue coger la exoneración, endosarla. Y comprar carry. Y comprar un carrito, que era el carrito que iba a usar. Y le permitía vocear, que era un humilde diputado. Un ladronazo. Entonces, esto está muy complicado. Ahora, comencemos por lo legal. El Ministerio Público tiene que poner en funcionamiento el aparato tan pronto es de conocimiento público un hecho. No tiene que esperar que lo apodere nadie. Nadie tiene que apoderar al Ministerio Público de algo que todo el mundo conoce, que está publicándose en la prensa, obra por obra, ya salió publicado y está reproducido en todas las redes sociales. ¿Cuánto costó en la República Dominicana? ¿Qué aumento sobre contrato? La sobrevaluación. Post-revaluación. Obras agregadas, embustes. El ajuste. El ajuste. Eso. ¿Y cuánto hubo de soborno por obra?
Porque Estados Unidos estaba operando sobre la base de una información concreta que dio uno condenado para que le bajaran la pena. Uno de los jefes de la relación de los sobornos. No fueron sobornos de 10 pesos, 100 pesos, ni un puerco asado en la Pascua. Fueron operaciones multimillonarias. Estamos hablando de los 22 millones de dólares. Eso es demasiado dinero en obras que costaron, aquí está la lista, en la República Dominicana. Ellos han facturado 163 millones y dieron 92 de propina. ¿Eh? 1160. 1163 dieron 92 de propina. Eso son listas que existen. Entonces el Ministerio Público tiene que actuar, no tiene que apoderarlo de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene jerarquía aquí para apoderar de nada. Y ese Marcelo, Odebrecht. ese que está ahí atrás. Marcelo Odebrecht. ¿Eh? Sí. ¿Y eso en Brasil o aquí? Parece Brasil por la... ¿Eso aquí? Eso aquí, porque Ah, mira sí, sí, Monseñor Grullón. Ah, sí, Monseñor Grullón. Sigue. De manera que por ahí hay que empezar. El Ministerio Público está evadiendo su responsabilidad. Porque hace rato que debió abrir el expediente. Y no solamente demandarlo por el soborno que se ha hecho, sino además por la calidad de las obras entregadas. Lo de Pinalito costó 200 y pico de millones de dólares y arrancó con un presupuesto original de 80. Pinalito, a ti llama la atención. Si a mí me llaman para que yo construya una carretera, yo tengo que averiguar si es útil o no esa carretera. Me dice, construye esa presa o esa carretera. Que tú has insistido mucho en eso. Bueno, yo pienso que un profesional responsable no construye una porquería. Simplemente. Usted ve los planos, usted dice, el constructor es la última instancia en la calidad de una obra. Señor, esto no da, esto no puede ser. Cuando esos disparatosos de la Corporación de Electricidad y del INDRI comenzaron a agregarle cosas a Pinalito, es una falta de seriedad de ellos aceptar una obra donde se hacen improvisaciones de tal tipo. Y ahí están los resultados. Ah, el pañete bueno de ellos. ¿Qué es el pañete? La terminación de la obra. Ah, ya. Que ahora no se hace con pañete, sino con vaciado directo y quedan lisitas. Y entonces, la obra de Odebrecht. Óyeme, ellos cobraron un dinero por rectificar el cruce de la 27 de febrero con Ortega y Gasset. ¿No? Es un cruce complicado. Hicieron una obra de jardinería preciosa. Contrataron un gran arquitecto para hacerlo, eso quedó muy bien. El giro a la izquierda. El giro a la izquierda. Pero, y la continuación. ¿Tú sabes Oye, que hay? Y ahora resulta que se está diseñando con pilotes. No, es que hay una empresa que vino aquí, José, a pedir el derecho de autor de ese proyecto. Vino aquí a este programa, ahora que tú estás hablando de esa obra. Hay una firma de ingenieros que vino a decir que ese es un proyecto que ellos depositaron en obras públicas y que se lo dieron a Odebrecht. Bueno, agrégale eso. Y hay derecho de autor de los proyectos. Pero claro que sí, toda obra creativa tiene derecho de autor. Pero eso no tiene que ver con el túnel de la UA de una sola vía, ¿verdad? Que lo hicieron ellos también. Sí. ¿Por dónde suben los carros que bajan? Por todas las otras vías por que las otras vías que andan en el tollo. Que iban a resolver, ¿verdad? Que resuelve la bajada, pero no resuelve la subida. Ahora el gobierno también tiene responsabilidad en eso de un túnel de una sola vía. Y Halle Herman lo advirtió en un artículo en la prensa. Y ¿qué es eso de un túnel de una sola vía? O sea, no es que lo hicieron inocentemente, hubo advertencia. Pero ese cruce tendrá derecho de autor, pero si él ve lo que pasa en la madrugada y de tarde ahí, donde se rectifica la obra con unos pilotes, indica que el diseño es malo. Que no invoque derecho de autor, porque también si invoca diseño, él debe ser por lo menos desacreditado como profesional. Porque tú no puedes diseñar con pilote, con un pedimento, tú diseñas con un lápiz en una mesa. No es ahí, el diseño es muy costoso de esa manera.
Todos los días por la mañana y de tarde hay unos policías poniendo unos pilotos para que la vía funcione, ¿no? Por favor. Una vez yo le pregunté y que tiene 5 años de hecha. y le voy a preguntar de nuevo si, porque decían, Odebrecht, el no plus ultra de la construcción, que construyen buenísimo, que trabajan rápido, que todo otro, que si en base a eso mismo al derecho de autor, no se podía construir en ese a lo Odebrecht, pero con compañías nacionales, o simplemente la ventaja de Odebrecht era la capacidad de conseguir el financiamiento para sus propias obras. Eso era la ventaja comparativa que tenía contra cualquier Odebrecht es una punto. empresa centenaria que tiene 1000 y pico de trabajadores y que subcontrata muchas obras. Aquí ha subcontratado acertadamente mucha gente capaz y desacertadamente mucha gente incapaz. Pero ellos deben arbitrar la capacidad y vigilarla, porque el contrato es de ellos y la responsabilidad es de ellos. Y el mérito de ellos no es solamente una terminación de formaleta. No, el mérito de ellos es que funcione la obra, sencillamente. Ese es el mérito. Si una obra no funciona, puede tener una terminación exquisita, pero no funciona. Y ya he hablado de 2 grandes, de 3. El túnel de una sola vía. ¿Qué empresa seria hace un túnel de una sola vía? Porque lo que va vuelve. Sí, pero ¿dónde ellos se...? Por ejemplo, una empresa con ese prestigio, ¿cómo se gasta el lujo de decir, bueno, nosotros tenemos que hacer obra y el interlocutor solamente entiende un idioma, que es la comisión? Den la comisión y se acabó. No, por eso están presos. Por eso están presos. Y desacreditados. Mira, yo te quiero hacer una historia. Y posiblemente esa historia me traiga algún tipo de problema legal. Pero hay un momento que uno tiene que decir las cosas. Hace un tiempo, que no tengo en la cabeza cuándo fue, aquí surgió un problema con un préstamo importante que creo que originalmente era de 130 millones de dólares. Con una empresa que financió eso, solamente esa empresa financió. Y de esos 130 se usaron, creo que 80, pero se facturaron los 130. Es decir, que 50 se quedaron en el aire, pero se firmaron las obligaciones por los 150, por los 130. No sé qué camino tomaron esos pagarés, que en un momento dado, sin que el gobierno estuviera listo, el que se ocupaba de la parte del financiamiento, negoció los pagarés y le presentaron al gobierno dominicano esos papeles al cobro. Cuando llegan al cobro, el gobierno dice, ¿y esto? Entonces, se arma un lío mayúsculo, en que el gobierno solamente puede mostrar los 80 que se hicieron en obras, pero los 50 están sueltos en banda. El gobernante de la época se consigue un empresario que él llama, tengo este problema. Dice, tú no tienes el problema, yo te lo voy a resolver. Y el empresario, de sus recursos, no de su empresa, sino de sus recursos, abre una carta de crédito y paga esos 50 de diferencia. Los pagó. Lo único que quedó pendiente, se pagaron los 130, No se habló de que de las obras, de los 80 millones, las obras que se hicieron no estaban bien, que no, pero eso se resolvió. El problema se quedó en por qué ese préstamo no fue al Congreso. En eso fue que se diluyó el problema. Ahora quedaba pendiente pagarle al empresario el dinero. El que coordinó esa operación llama a los contratistas del Estado de la época. Le dice, señores, tenemos que pagarle a fulano de tal
50 millones de dólares, más unos intereses que van a necesitar esos 50 para pagar. ¿Qué usted quiere que hagamos? Yo quiero que ustedes me traigan aquí un proyecto o varios proyectos de 60, que hagan 600 millones de dólares. Una cretona grande. Para que me produzca 60%, 60 millones de intereses, que son los 50 más 10, perdón, los 50 de deuda más 10 de intereses. Váyanse y tráiganme proyectos por 600 millones de dólares. Se van todos los funcionarios, todos los funcionarios, el de OISO, el de Obra Pública, el de esto, el de todos. Y de ahí surgen esas obras que hoy conocemos como el corredor qué sé yo qué, el corredor qué sé yo cuánto, la autovía de qué sé yo cuánto, la autovía de Mapayá, y se presentan en la oficina de la persona y dice, mire, hay un solo problema. Por más obras que hicimos, solamente llegamos a 450 millones de dólares. No llegamos a 600. Por más que quisimos, no nos da más. Dice, no hay problema. El problema está resuelto. Dice, ¿cómo? Dice, bueno, en vez del 10 de 600, denle el 15 de 450. Y el 15 de 450 es 60. Y un chin más. Y un chin más. Y así se resolvió el problema financiero. El otro problema fue el legal, que se resolvió preparando, condicionando, designando, pactando los instrumentos legales y aparato judicial que iba a aceptar como bueno el hecho de que no fue un acto de corrupción. El blindaje. Eso se blindó, pero se blindó bien, como la tanqueta de Ramiro Matos González. Pero se le quedó una cosa, que la tanqueta tenía gomas de goma. No era orugas. No era orugas. Tenían Goma de caucho. No, tenían gomas de caucho. Y tú podías dispararle. Y es blindada. Entonces, yo creo que el problema de indelicadeza, pero lo que da pena es que tú ves de que República Dominicana y al lado está de que Mozambique. ¿Tú viste eso? De los países que ellos sirvieron, entonces aparece una serie de países que fue donde se hicieron ese tipo de operación. No es nada nuevo, porque las grandes Pero el orden es Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Angola, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia, México y Mozambique. Mozambique es el último. Sí, pero aparece Mozambique. Igual que nosotros tenemos unos amigos que son multinacionales de la construcción. ¿Y dónde tú? Bueno, yo tengo 3 países de África, 3 países de África, Centroamérica. Por eso es que tú ves... ¿Tú sabes quién es la mujer más rica de África completa? ¿La esposa de quién? La hija del jefe de Angola. Es la mujer más rica. La mujer más rica de toda África, incluyendo Sudáfrica. Entonces la generalización de este asunto pone a preocupar. Cuando hay una viuda cubana que le mataron el marido en Angola, para que esta señora se haga... Entonces el secreto está en tú hacer cosas que el otro no tenga la prueba. Tú tienes el caso de una vicepresidencia que yo digo siempre, me trae también problemas con algunos compañeros de panel, que digo, ¿de dónde se sacó Juan Bosch
a José Francisco Hernández. Me dicen, esas son las loqueras de Juan Bosch. No, ningún loquera. En ese momento, yo con estos ojos, en un viaje que yo di a Cuba, cuando nos íbamos, retuvieron el avión porque llegó un helicóptero que traía a Patricia Reed y a Ochoa, ¿qué se llama? El que Ochoa. fusilaron. Arnaldo Ochoa. Sí. Lo trajeron al aeropuerto porque se atrasó el helicóptero, tuvimos que esperarlo, y cuando esos dos generales se apiaron, me dice, mira, ese es un héroe de África, me dijo alguien. Yo, como, mucho gusto, general, fui y saludé al hombre porque es un chance. Tú sabes al único del vuelo dominicano que él saludó, a José Francisco Hernández. Al único que saludó fue a José Francisco Hernández. Entonces, esa vicepresidencia tuvo que ver con Relaciones comerciales. relaciones comerciales. Porque José Francisco Hernández no es ningún fundador del PLD. Entonces, yo te voy a decir una cosa, eso tento aparte, eso es un virus. Que yo he encontrado a Víctor que decía, yo no pinto, ¿cómo se llama? Amarilla. Yo no pinto de amarillo, yo hago obra o no hago obra, yo pendejada no hago. Ahí tienen los problemas. Bueno. Yo no sé cómo va a terminar. Blindado. Por eso es que porque no es un problema de que dejar el poder implica un tiro de Guzmán en el baño, una cárcel de Salvador, implica el que yo no puedo salir porque me meten preso, me buscan por lo que yo hice. Ese es el problema, por eso es que hay que quedarse. Pero vamos a ver, si la Odebrecht pagó sobornos para tener contratos, entonces, ¿será que todos los otros contratistas de aquí están suficientemente satisfechos como para no protestar porque esas obras pudieron haber sido para ellos? Yo sí tengo una solución a eso, y es 92 millones que determinen quién lo cogió y que lo devuelvan. Ese es el pacto. Lo que te hace la Iglesia Católica. Antes de perdonarte el pecado, devuelve los robados. Devuelve los robados. Eso es lo primero y después hablamos. No, el Papa está perdonando a las aborteras. ¿Verdad? Devuelve, muchacho. Devuélveme, dale para atrás, muchacho. Bueno. Óyeme, el crimen y el delito son el PhD de la política. No la maestría, no el PhD. Usted es un sabio político, o usted sabe robar y que no le pase nada, aunque pase susto. Porque hay momentos en que se asustan. Pero después, ¿qué pasa? No pasa nada. Y si por casualidad ahí empiezan a mencionarse algunos sectores, por favor que no comiencen con el tema de que fue que fueron y dieron un viaje allá a la cárcel de donde está Marcelo Odebrecht, sí, y le dijeron que involucre determinado gobierno aquí. Y fue que me lo pusieron para que me involucre. No. Pero, ¿y hay chance de hacer eso? Porque todo está clarito. No, es verdad, hombre. Ese tipo dijo, yo no me voy a embromar y voy a decir todo, porque no se podía estar. Hay cosas que son tan grandes que no caben. Decía José, hay cosas que no caben en los bolsillos. No, claro. Hay cosas que no caben en los bolsillos. Oh. Son tantos que no caben en los bolsillos. Se robaron un furgón de televisores. Eso es una cosa tan grande, no se puede hacer sin una complicidad. Pero eso primero vamos a comenzar. No es de que tienen que caer presos, no. Tienen que comenzar. Usted recibió comisión. Se la dieron obligado, porque usted tuviera en el Congreso por aprobar el proyecto. Pero que los constructores de aquí deberían ser de la primera voz cantante para eso. Pero no lo hacen porque pueden caer de gracia, necesitan eso. Hay una cosa, sigue. Que yo quiero hacerle una pregunta, no sé si podemos seguir con ese tema más adelante. Sí. Que estoy viendo unas manifestaciones en Chile de gente pidiendo que no se amnistíe ni se le conceda reducción de pena o perdón a gente que cometió desmanes y torturó, apresó y mató durante la dictadura de Pinochet. Y eso me lleva a una reflexión.
aquí cayó alguien preso por haber torturado a alguien durante el régimen de Trujillo. Y también, ¿fue acaso el paso de ser víctima a ser político tan rápido que no dio tiempo a que se conformaran comisiones de verdad, comisiones de reclamo de justicia, o fue que hubo un desinterés? Mira, cayeron presos los asesinos de la hermana Mirabal. Cayó preso Félix Bernardino. Y cayeron presos una serie de connotados personajes. Otros huyeron fuera. Otros se dieron un tiro cuando lo fueron a buscar. Bueno, uno, Federico Fiallo. Cuando supo que el fiscal estaba ahí, dijo, déjame poner esta cabana. Y fue a su habitación y se pegó un tiro. Ese fue el único que tuvo la dignidad del tiro. El resto, una tagueó por ahí y resolvió su existencia. Ahora se va a publicar un libro donde aparecen testimonios de que Johnny Abe murió en San Francisco de California hace 4 años. De que todo eso de Haití fue un invento de él con los haitianos para encubrirse y desaparecer de la vida. De manera, porque Balaguer le mandó un mensajero a Duvalier diciendo, estoy preocupado porque tú tienes a Johnny Abe ahí y viene para acá. Y entonces Duvalier le dijo, bueno, hay que resolver, inventaron un cuento de una matazón, se fue a vivir fuera. Durante mucho tiempo se dijo que estaba en Francia, en la Costa Azul. Se dijo. Era un hombre de pocos familiares, porque su papá era un americano. Sí, Aves. Era Abe, que era contable de la aduana. Un hombre serio. Pero crió esa cacata. Sí. Sí, le salió saleo. Pero luego, este tipo desaparece del panorama y ahora hay un testimonio de una amante guatemalteca que tenía, que murió en Miami recientemente y dejó el testimonio de que él había muerto en San Francisco de California. De manera que así como ese, hay otros que hicieron mutis y nadie sabe a dónde los alemanes en América del Sur. Sí. Los alemanes en América del Sur. Bueno, los alemanes han creado familias y han fundado escuelas en América del Sur. Y ocasionalmente aparece uno, lo cogen por el cocote. Hay una información que nos dieron ayer, José, que a lo mejor tú la puedes desenredar. Cuando el senador Valentín era presidente de la Cámara de Diputados y quería asegurar el quórum de una sesión, romper el quórum era la única manera que tenía la oposición de evitar cualquier aprobación. Era poniendo los préstamos de Odebrecht justo después de la ley que interesaba aprobar. Cuando esos préstamos estaban en agenda, el quórum siempre era alto. ¿Qué me está diciendo esto? Que la oposición cogía también. Pero es que ayer aparece una pista en el periódico muy clara de que quien establece las relaciones con Odebrecht es el PRD. Porque fue que el 2001 que se establecieron las relaciones, cuando Lula subió al poder. De manera que está claro que el PRD inauguró eso y luego el PLD le dio brillo a la inspiración. Pero aquí hay muchísimos métodos que ya conocíamos, como el caso de Froilán Tavares y de Joaquín Balaguer, con un problema de un hijo. En el caso de la Suprema, el caso de el presidente de la Suprema y el vicepresidente que votaron diferente en el caso de Sunland. Dejo el asunto así y paso a felicitar a José por el trabajo a nombre de la colonia libanés sirio-palestina, sobre todo de los sirios, de algo que no vamos a comentar porque ya se ha dicho mucho aquí, que es una ignominia, por usar un término muy suave, el que aquí se dejen entrar miles de haitianos ilegales, pero se le niegue la entrada a un país que está sufriendo muchísimo, que yo creo que nosotros con 100 sirios podíamos resolver algunos problemas. No resolverles, resolver algunos problemas. No, por lo menos renovar la fórmula del Quipe que ha ido degenerando
por la contaminación dominicana. ¿Verdad? Hacen kipe de Sí. pollo ¿Verdad que sí? y de Ya. queso. ¿Verdad? Un Y ya es un sacrilegio mayor. ya es una comida, Sí. porque el yaniqueque y el kipe son dos productos que se venden en la Sí. calle normal. Sí. No, y esto es una morcilla que incluía arroz adentro. Mire, No, morcilla con arroz adentro se hace en Burgos también. ¿no? En Burgos también. estate quieto. Ok, dígame una cosa. De acuerdo a las experiencias de esas migraciones que hemos tenido aquí, ¿cómo el agradecimiento por la acogida se manifiesta en lo que es la persona que llega desde fuera? Es decir, el judío que llegó y que lo instalaron en Sosúa se sintió tan agradecido que dejó mucha parte de sí, hizo tantos aportes a la nacionalidad. Hay huellas definitivas de la presencia judía en Sosúa. El procesamiento de la carne en conservación de embutidos lo introducen los judíos aquí. Aquí no había salami antes de llegar. No, eso no existía. La degeneración de salami es el aporte dominicano. El procesamiento de la leche y el queso por encima del queso crudo que tradicionalmente comían los dominicanos se produjo ahí por primera vez. La pasteurización de leche se produjo ahí por primera vez. La crianza ordenada de vacuno en pequeñas propiedades la introdujeron ellos. Y el agradecimiento que tiene el pueblo judío con la República Dominicana por eso aparece por todas partes. Yo puedo. De manera, Sí, pero ayer sí. me llamó un ex embajador dominicano en Washington con motivo de ese artículo y me contó cómo él en una reunión de judíos, por un evento de judíos al cual fue invitado, recibió un reconocimiento que él no se sentía merecedor y se enteró de 1000 cosas, de anécdotas, de personas que estaban ahí, que habían vivido aquí. Entre las personas judías alemanas que le habló de la colonia judía en Sosúa estaba Henry Kissinger, que en ese momento era el jefe de los Estados Secretario. Unidos. Ajá. Pues mira, te voy a decir algo. Lo más grande fue que ese ingenio, como se llamaba Sosúa, el ingenio, no fue elegido por Trujillo ni por su gente. Vinieron unos judíos y dijeron, nosotros queremos ese lugar. Volaron Y en sobre ese lugar, óyeme bien, en ese lugar resultó ser Atlántico, futuro del turismo, playa, clima y además ganadería, cosa que los judíos nunca se habían metido en eso en ninguna parte del mundo. Eso le iba a preguntar, Y- doctor, y se- precisamente. y se- Por ejemplo, si tuvieron la visión de ver las dos cosas. Si Por eso noso- tú tienes que a ella si empezar nosotros a- decimos, ok, queremos para instalar en las provincias fronterizas, para asentar ahí unas familias judías que sean de una región donde no haya hostilidad hacia los cristianos o hacia los católicos, que tengan ciertas nociones de docencia, agricultura, eso, y que sepan quizás manejo de armas de fuego, en caso de Sí. por necesitar un requerimiento. ¿Esa lista se envía al gobierno de Assad o se le envía al ACNUR? Mira, en ese momento no había nada de eso. En ese momento era lo que coja vivo. Y hubo funcionarios. Trujillo tenía un hermano allá, su hermano mayor, Virgilio. Virgilio, que era el inspector de embajada. Rubirosa era el embajador en Madrid. Pedro Hungría era el cónsul en Barcelona. Gustavo Adolfo Mejía Ricard era el cónsul de Madrid. Estoy dando nombres rápidamente. Sí. Y toda esa gente participó en ese sorteo de favores. Trujillo había comprado al Estado Dominicano por 2 cheles la bahía de Sosúa, que fue abandonada por la United Fruit, que tenía una plantación de guineo por ahí. Ahí todavía están las huellas del muelle de la United Fruit, que están ahí en el margen derecho. En Bergantín. El margen derecho. En Bergantín. Sí, Está donde embarcaban estos guineos. embarcaban guineo por ahí. La United Fruit había cerrado en esa oportunidad sus operaciones en la República Dominicana por primera vez, después lo hizo Manzanillo, 30 años después o 20 años después.
Trujillo era propietario de esa tienda y se la vendió a la Dorsa, que fue una compañía que crearon los judíos en Estados Unidos para la operación dominicana. Era la que manejaba las donaciones, los recursos mínimos que se disponían para asentar a esa gente y cuidar. Trujillo vendió esa tienda y la vendió bien y se ganó unos cuartos. Todo eso es verdad. Que toda esa gente que estaba en Europa manejó dinero de esa operación, también es verdad. Como que don Roberto de Pradel, que era embajador en Berlín, le dio, yo he visto esa foto, una hija apadrinada por Hitler. Bien. La foto de Hitler con la muchachita ahí. Bautizando. Estos ojos la han visto, bautizando. Bien. De manera que todo eso pasó, todo eso es verdad. Ahora, el hecho que honra a la República Dominicana es que se recibieron los judíos aquí. Y otras emigraciones muy positivas. Hay algunas que no dieron tanto fruto, por ejemplo, la emigración japonesa a la frontera se ha disuelto en familias que no han tenido la importancia que tuvo la presencia judía, bien, o la española en Constanza, que transformó la agricultura. Y en San Juan. Y en San Juan. Bien. Ahí está eso. Señores, pero aquí tenemos un invitado. Hemos hecho que se levanten 2 personas temprano. Ajá. El arquitecto Espaillananita, que no es nada raro que se levante temprano, pero lo hicimos venir temprano. Y una joven actriz que viene a promover una película, que esa sí le debe haber costado trabajo levantarse temprano a esta hora. Adelante, vamos a una pausita antes de... Hay que decir que Leopoldo Espaillananita es un hombre que ha sido funcionario del país y nadie lo puede mencionar Sí, pero, en el manejo de recursos de manera irregular. Pero, hoy yo recuerdo, él no lo sabe porque se ingeniaban para que él no lo supiera. En el gobierno que él fue secretario técnico, lo acusaban de que retrancaba mucho las cosas, y es que él, para que el gobierno quedara bien, estudiaba bien las cosas, para que no se metieran en el mal todo lado. el mundo tiene derecho a tener su temperamento, su Sí. celo, su posición política, su color de piel, lo que le dé la gana, lo que sea. No somos iguales todos, ni lo pretendemos. Pero hay parámetros ¿Verdad? Que hay que llenar. en que uno está parejo, ¿verdad? Venga. Sencillamente. Vamos De manera que, claro, querer a Paulín da trabajo. pero Porque él no se deja querer mucho. Sí. Es un hombre, ¿cómo es? Atribuleado. ¿Cómo que dicen los varones? Cuatriboleado y minoso.